Sean todos una vez más bienvenidos a esta su casa, Iglesia Familias en Cristo. Estamos desde la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, y es un placer para nosotros compartir la palabra del Señor Jesucristo con ustedes. Satanás desde siempre, desde el mismo inicio de la iglesia, ha buscado destruirla, porque sabe que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y realmente le hace un gran peso a él. Si vemos en el libro de Hechos, Lucas nos relata que Satanás, comenzando la iglesia, tuvo 3 ataques contra ella. El primero fue cuando se desató la persecución y tuvieron que salir los discípulos y quedándose solamente los apóstoles. Luego vemos que entonces buscó otra estrategia porque esa no le funcionó, porque más bien la persecución lo que hizo fue que el evangelio se esparciera no solamente en Jerusalén, sino en Judea y en Samaria. Luego vemos entonces que utilizó otra estrategia, introduciendo pecado en la iglesia. Es el caso que nos relata Lucas en el capítulo 5 del libro de Hechos con Ananías y Zafira. Y esa oportunidad también fue solventada, y la iglesia, dice Lucas también, que la iglesia creció a raíz de eso, tenía temor. Entonces hubo un crecimiento tanto numérico como espiritual. Luego vemos entonces en el capítulo 6 de Hechos que hubo otro ataque de Satanás a la iglesia, y fue que trató de crear división cuando los griegos se quejaron de que sus viudas eran desatendidas. Allí pudo haber una división. Sin embargo, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, también solucionaron eso, y dice Lucas que también creció la iglesia. Y Satanás sigue tratando de que haya división en la iglesia, de que no siga creciendo, pero Dios prometió que ni siquiera las puertas del Hades iban a prevalecer contra ella, y así ha sido. Pero hay un enemigo que yo diría que es el enemigo principal y es el que le hace más daño a la iglesia. Son personas que se dicen llamar cristianos, que están dentro de la iglesia, y ese tipo de personas le hacen mucho daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces el mundo y Satanás va a señalarlo como auténticos cristianos, y no dicen que fue este y el otro, sino que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica es esto y esto. En estos días he estado leyendo sobre algunos pastores que han caído en pecado, y eso afecta mucho a la iglesia. Pero igual cualquiera puede caer en pecado, pero lo que más me llama la atención es la conducta de ciertos cristianos, de autodenominados cristianos, pero que realmente no son cristianos. Por eso es que la conducta del creyente juega un papel muy importante en el crecimiento de la iglesia. Y hoy justamente la enseñanza tiene que ver eso, la conducta del creyente. Eso es nuestro tema de hoy, que vamos a estar desarrollando en diferentes entregas, pero hoy vamos a estar viendo el principio, cuál es la conducta del creyente, cuál es la conducta del verdadero cristiano. Para eso voy a pedir que por favor se ubiquen en sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 9 al 13. Allí vemos que el Romano pasa, como es la característica del apóstol Pablo en todas sus epístolas, él pasa los primeros capítulos de sus epístolas hablando de teología, pero nunca deja la parte práctica o la aplicación de esa teología a nuestras vidas. En todas las epístolas de Pablo vemos que él finaliza con la parte práctica. Y aquí en Romanos pasa los primeros 11 capítulos hablando de las bondades y de las bendiciones y la misericordia de Dios. Y a partir del 12, entonces empieza la parte práctica. Y vemos que comienza justamente diciendo, así que pues por la misericordia de Dios, los ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y empieza entonces con lo que podríamos denominar los deberes
cristiano, que hoy lo hemos llamado la conducta del cristiano. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13 de la siguiente manera. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Allí vemos 13 características o 13 rasgos que debería tener un auténtico cristiano. Es parte de su conducta. Y en los versículos hasta el 21 habla de otras más, pero por cuestiones de tiempo vamos a estar viendo esta primera parte. Aquí algo que vemos entonces son 13 características que Pablo señala de un verdadero creyente. Y algo que me llamó mucho la atención es que habla del amor y utiliza de tres palabras diferentes para referirse al amor. El Nuevo Testamento, el griego, utiliza 4 palabras para referirse al amor. Y aquí Pablo utiliza 3 de esas palabras. Dice primeramente el amor sea sin fingimiento. La palabra que utiliza aquí de amor es el amor ágape, es el amor de Dios, es un amor incondicional, es un amor que no te exige nada, no es un amor propio, porque la mayoría de las veces en el mundo lo que hay, se habla de un tipo de amor o sensual, que es el amorero. Más bien, tú tratas de satisfacer, amas a alguien porque puedes satisfacer tus propias necesidades. Este tipo de amor, al contrario, tú amas voluntariamente y te sacrificas por el bienestar de la otra persona. Es la misma palabra que dice Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 5, verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí vemos ese tipo de amor, un amor sacrificial, un amor que no espera nada a cambio, sino lo que busca es el bienestar de la otra persona a la cual decimos amar. Entonces es ese tipo. En Romanos 8 también, el capítulo 8, verso 35, habla que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ese es otro tipo de amor. No es el amor de nosotros hacia Cristo, sino de Cristo hacia nosotros. Y Cristo lo mostró muriendo por nosotros, por nuestros pecados, cargando con nuestros pecados y pagando el precio que debíamos pagar nosotros para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Entonces es ese tipo de amor que nosotros debemos mostrar, un amor sin condiciones, un amor íntegro. Pablo en 1 Corintios 12 habla justamente de ese tipo de amor. El Señor Jesucristo también, en una oportunidad cuando lo tentaron preguntándole cuál era el primer y gran mandamiento, ¿qué dijo? Amar a tu Dios primeramente con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dijo que era amar al prójimo como a ti mismo. Ese es ese tipo de amor, ese tipo que nosotros los creyentes deberíamos de estar no diciéndole, sino mostrando. Por eso es que Pablo lo califica aquí, dice que ese amor es sin fingimiento. Un fingimiento es algo que tú de labios para afuera dices. Puedes decir que amas a una persona, a un hermano, pero realmente tus hechos demuestran lo contrario. Por eso el Señor Jesucristo llamaba varias veces a los fariseos hipócritas, y eso es un fingimiento. Una persona hipócrita, esa palabra viene del teatro griego, cuando un actor usaba una máscara y representaba un papel. Entonces Pablo está diciendo aquí que el amor tiene que ser sincero, puro. Tiene que ser ese tipo de amor. Justamente cuando estaba leyendo esta mañana acerca de la aplicación de este pasaje, me enteré de una noticia, una hermana que ella es muy ferviente en la oración y se la pasa intercediendo, orando por todos los hermanos y por los que no son hermanos. Y en el grupo de la iglesia, ella siempre pregunta por las necesidades para estar orando, no para estar en chismes ni nada de eso.
Y fueron unos hermanos y se fueron al cuerpo pastoral a quejarse porque allí que preguntaba mucho, que estaba como que averiguándole la vida. Entonces, total que le mandaron a decir que por favor no preguntara tanto. Entonces, esa persona justamente es una persona que se vino de Venezuela y dejó su casa a un hermano sin cobrarle arriendo ni nada. La única condición que le puso es que funcionara una célula allí en su casa. Eso era lo que quería ella, quería que el evangelio corriera. ¿Pare? Entonces, muy posiblemente esos hermanos o hermanas, no sé quién haya sido, son las mismas que entonces cuando están con ella, a lo mejor una llamada telefónica la llaman y le dan ese beso, mi amada hermana, que esto, que tal. Entonces, ese es el tipo de fingimiento al cual se refiere Pablo. Dice que tú tienes que amar incondicionalmente. Entonces, vemos que en las iglesias muchas veces se presenta este tipo de amor fingido, cuando tiene que ser ese amor ágape. Entonces ahí tenemos la primera característica de un verdadero creyente, que tiene que amar sin fingimiento. Luego dice que debe aborrecer lo malo. El aborrecer tiene que ver con un rechazo, ¿verdad? De algo que muchas veces nosotros podemos hacer acepción. Si hacemos acepción de personas, aborrecemos o rechazamos a alguien, ya ahí se convierte en pecado, porque estamos haciendo acepción de personas. Pero aquí Pablo lo califica bien, dice muy bien lo que nosotros debemos aborrecer, debemos rechazar completamente, debemos odiar. Y dice lo malo. ¿Y qué es lo malo? Todo lo que está en contra de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, es decir, el pecado. Entonces nosotros debemos aborrecer, odiar el pecado. No hay de otra, no podemos estar coqueteando con el pecado, con el mundo y querer estar en paz con el Señor Jesucristo. El Santiago lo dice claramente cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la Biblia siempre habla de esos extremos. Entonces tú tienes que aborrecer el pecado. Es lo mejor. Cuando tú aborreces el pecado, cuando va a venir una tentación, tú sabes que tienes que rechazarlo. Pero si empiezas a negociar con el mundo, con el pecado, cuando te das cuenta, estás hasta el cuello en el pecado. Porque un pecado lleva a otro pecado y así sucesivamente hasta que estás hasta el cuello metido en pecado. Y aquí se presenta como una paradoja, porque Pablo nos dice que debemos aborrecer lo malo y justamente el pecado. Debemos aborrecer el pecado, pero, aunque suena como un lugar común, que siempre lo hemos dicho, pero es cierto, debemos aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Y es cuando nosotros salimos a llevar las buenas nuevas de salvación, cuando queremos que esas personas que están en pecado se arrepientan y se conviertan a Dios. Claro que llegará un tiempo en que ya eso no se puede hacer, porque si persiste en su pecado, por eso que la iglesia, la Biblia habla de excomunión, de la disciplina. Podemos estar, mientras están creciendo espiritualmente, que mientras son bebés espirituales, debemos estar con ellos allí dándole la leche espiritual, pero ya cuando tienen ya cierta madurez, entonces si persiste en pecar, no queda más sino que la excomunión. Luego dice entonces seguir lo bueno. Vean que no hagas esto, pero haz esto. Debemos seguir lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, ya lo dijimos, amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestros corazones, nuestras mentes y nuestra alma, y amar al prójimo. Y aquí eso son las cosas buenas. La Biblia habla de muchas cosas buenas que debemos ser. Debemos ser misericordiosos, debemos amar a Dios por todas las cosas y amar al prójimo. En eso se resume la ley y los profetas, lo dijo el propio Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Seguir, dice la palabra eso, en el original dice que es como pegarse allí, viene de la parte de donde viene nuestra palabra colágeno, que el colágeno utiliza los ligamentos para unir los músculos, los tendones y los huesos. Entonces debemos pegarnos siempre a lo bueno,
no a lo malo. Debemos aborrecer lo malo, pero debemos pegarnos o apegarnos o seguir lo bueno. Lo otro que dice, entonces aquí utiliza otra palabra dice amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto de amar, de este tipo de amor es a la parte del amor filial, el amor de la familia. Y justamente Pablo se lo está diciendo a los hermanos de la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia de familia. En la iglesia son familias, van personas así que posiblemente no puedan tener familia, pero realmente la iglesia está conformada por familia. Entonces Pablo le está diciendo, ama fraternalmente, le está diciendo aquí, a los unos a los otros con amor fraternal. Ese es el otro tipo de amor, que es el amor de comunión, de compañerismo y todo eso. Nosotros podemos en nuestra familia, y sé que muchos nos pasa así, hay personas que son difíciles, hay personas que a lo mejor tienen mal carácter, que es esto, es aquello, que tiene una serie de defectos, pero son nuestros familiares y nosotros debemos amarlos. Igualito es en la iglesia. Como hay un refrán que dice que no somos moneditas de oro para caerle bien a cualquiera. Entonces vamos a encontrar en la iglesia personas que son difíciles, que no son fáciles de tratar. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que nosotros a ese tipo de personas debemos amarlos, porque son nuestros hermanos y debemos mostrarles ese amor que dice la Biblia que nosotros debemos prodigarnos los unos con los otros. Continúa Pablo y dice entonces, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El ser humano siempre ha tendido a la jactancia, a la vanagloria, a levantarse el ego. Entonces no es fácil darle honra a otros, porque hasta incluso en la vida ministerial vemos casos donde hay esos celos, unos malos celos, donde podemos meterle la zancadilla a mi mismo hermano porque yo quiero ser el coordinador de tal o cual ministerio y él es el que está allí. Entonces Pablo está diciendo ahí, prefieran uno a otro. Es decir, lo que dice el mismo Pablo en Filipenses 2:3, cuando dice que debemos tratar a los demás hermanos como que fueran superiores a nosotros mismos. El Señor Jesucristo lo expresa de otra palabra. Dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Debe servir, ser el servidor de los demás. Y de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata el liderazgo cristiano, de servicio. No es de mandato ni de señorío, sino de servicio. Y todos los hermanos deberían estar estimando a los otros como superiores a ellos mismos. Y no vanagloriándose ni nada por el estilo. Continúa entonces... dice, en lo que requiere, en el verso 11, en lo que requiere diligencia no perezoso. La palabra de requerir tiene que ver con una exigencia, no es una exhortación ni uno que anima a otro, no, sino es algo, es una exigencia. Entonces dice aquí, en lo que requiere diligencia, no debemos ser perezosos. Pero en la iglesia de hoy en día hay mucha pereza. Yo veo mucha pereza espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda claramente a leer la palabra de Dios constantemente, todos los días. Pero ¿qué pasa? Somos perezosos, que tengo sueño en la mañana, que voy a dormir una media hora más, una hora más, y que esto, después viene el afán de los trabajos, cuando llegamos a nuestras casas en la tarde, en la noche, hoy otra vez la pereza, estoy cansado, no voy a leer, lo hago mañana, y así vamos día a día, y somos perezosos para leer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que tenemos que hacer si no leemos la palabra de Dios día a día, si no meditamos en ella? Entonces, mucho menos podemos aplicarla a nuestras vidas para poder entonces enseñarla a otros. También en la oración es un recurso muy importante que nos dejó nuestro Señor para que nosotros creciéramos espiritualmente, pero tampoco se practica como debería. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, le dice claramente que debía orar sin cesar. O sea, una vida de oración. La vida del creyente tiene que ser una vida de oración, tanto para darle gracias al Señor por las cosas que ha hecho, como para pedir perdón, como para interceder por los demás y para pedir para nuestras necesidades básicas. A Dios le gusta que nosotros le pidamos
Y eso lo hacemos en oración, pero lamentablemente no oramos. No hacemos oración. Y esto no quiere decir que vamos a pasar todo el día hincado de rodillas pidiéndole a Dios. No, porque cuando vamos para nuestro trabajo podemos ir orando. Y es eso, cada situación que tú tengas, que pudieras hasta considerar que es insignificante, orar. El Señor Jesucristo, que es Dios, ¿qué hacía? Oraba, se la pasaba constantemente orando antes de tomar, nos dicen los evangelios que antes de elegir a los 12 que hizo, oró. Antes de mandar lo que hizo, oró. Antes de ir a la crucifixión, también estaba orando. Siempre estaba en comunión con Dios el Padre. Y eso es lo que quiere, ese es nuestro ejemplo. Entonces no debemos ser perezosos en la oración. Nosotros no sabemos el fundamento que tiene la oración, las bendiciones. Y entonces descuidamos nuestra vida de oración. Y por eso es que nos metemos en problemas. El pueblo de Israel antiguamente Dios le había mandado que siempre consultaran con él. Y Moisés siempre consultaba con Dios. Josué también. Una sola vez Josué no consultó con Dios. ¿Y qué pasó? Fue cuando tuvo el problema con los gabaonitas. ¿Por qué? Por no consultar con Dios. Entonces en cada decisión, el día diario, el día a día es una vida de oración, de decisiones. Entonces busquemos la dirección de Dios en oración constante. Entonces esas son cosas que no debemos ser perezosos. Otra pereza que yo he visto en muchas congregaciones es que los hermanos no quieren congregarse. Porque me queda muy lejos, porque tengo que tomar 2 transportes por X, cualquier excusa buscan para no congregarse. Y también debemos congregarnos. Ustedes saben lo maravilloso que es poder compartir con los hermanos, ver su rostro, hablar frente a frente. Ahorita con la tecnología y en medio de la pandemia sí se hace un poco más difícil, pero igualito, eso es un caso puntual. Pero realmente, sí, para conocer las necesidades, para ver cómo estamos, debemos estar congregándonos. Dice el escritor de Hebreos que no dejando de congregarnos, porque allí es que nos motivamos a las buenas obras. Entonces, eso de una llamada por teléfono, hay casos que sí, que no queda de otra manera, pero si tenemos la oportunidad de congregarnos, vamos a congregarnos. La iglesia primitiva se congregaba en las casas, buscaba cuando vino la persecución, después vemos que en las catacumbas, buscaban siempre la manera de estar unidos. ¿Y por qué? Porque ahí hay comunión. Vemos que partían el pan, tomaban la cena, hacían todas las cosas, oraban, aprendían de la palabra, justamente porque se congregaban. Entonces no seamos perezosos y seamos diligentes para leer la palabra de Dios, para orar y para congregarnos y para muchas cosas más, como visitar a los hermanos y estar pendientes los unos a los otros. Entonces eso es lo que requiere diligencia. Dice fervientes en espíritu. Justamente la ferviente tiene que ver con algo de esforzarnos. O sea, interiormente, habla de nuestro interior, no está hablando del Espíritu Santo, sino de nosotros, de nuestro interior. Que debemos de estar, y la palabra de esto tiene que ver con hervir. Entonces, cuando el agua hierve, produce calor, y el calor produce energía. Entonces debemos estar así. Siempre diligente, ir para allá a predicar el evangelio, como hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. ¿A dónde iban? Iban a la sinagoga, iban al templo, donde habían suficientes personas que podían escuchar el mensaje del evangelio. Ellos no se quedaron en el aposento alto ni nada. Ellos salían donde justamente sabían que habían personas que necesitaban oír el evangelio. Entonces nosotros debemos mantenernos allí también fervientemente en espíritu, dispuestos a toda buena obra. Eso es lo que está diciendo Pablo. No quedarnos en las 4 paredes encerrados de la iglesia y mucho menos de nuestra casa. Yo no sé, pero yo sé que siempre en este tiempo de pandemia, muchas iglesias pequeñas, así como las que se reúnen en las casas, han crecido tanto numérica como espiritualmente. ¿Por qué? Porque han salido. Eso es lo que quiere Dios, que salgamos, que nos edifiquemos mientras estemos en las 4 paredes, pero todo lo que aprendemos tenemos que llevárselo al mundo. Yo creo que en este tiempo las mega iglesias son las que han sufrido porque realmente
ahí no hay una vida de iglesia como la iglesia que vemos reflejada y descrita en el Nuevo Testamento. Pero las iglesias pequeñas han crecido mucho y se debe justamente a eso, que han estado fervientes en espíritu, que quieren congregarse, que quieren salir a compartir las buenas nuevas de salvación. Dice, sirviendo al Señor. El Señor nos selló con su Espíritu Santo cuando lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador, y el Espíritu Santo nos dio dones, y eso es para servir al cuerpo de Cristo, para servir al Señor, no para nuestro propio beneficio, sino para dar ese impulso que necesitan o esa ayuda los demás hermanos, y así vamos creciendo. La otra forma de servir al Señor es justamente llevar el verdadero mensaje de salvación a las personas que están sin Cristo. No un evangelio como muchas congregaciones están haciendo actualmente, que está diluido, que está completamente divorciado del evangelio que predicó el Señor Jesucristo. El evangelio, en una sola palabra, es el llamado al arrepentimiento, a dejar las obras muertas, a dejar el pecado y a vivir una vida de dependencia de Dios y de santidad. Eso es lo que es servirle al Señor. Dice en el 12, gozosos en la esperanza. Yo no concibo un cristiano que se la pase quejándose, realmente, porque quiere decir que no ha tenido ese encuentro con Dios. Quiere decir que no conoce quién es Dios, no conoce en quién ha creído. El Creador, con el solo poder de su palabra, de todo el universo, todas las cosas que vemos, el que es omnisciente, omnipresente, que es soberano. Entonces, el Señor Jesucristo fue claro en eso. Y quiero ligar esto con lo que acabamos de hablar del Evangelio. El Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Pero ¿qué pasa en muchas congregaciones que dicen que si aceptas a Cristo vas a vivir una vida color de rosa, que no te vas a enfermar, que no te va a faltar dinero, que vas a tener casa, carro y todas esas cosas que sí es verdad, el Señor las puede dar, pero no es el énfasis. El énfasis es la salvación de las almas, es el crecimiento espiritual. Y lo demás, como dice Mateo, viene por añadidura. Entonces busquemos el reino de Dios y su justicia. Entonces tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene todo creyente? Prácticamente la salvación, la vida eterna. Contra eso no hay nada que agregar. O sea, tenemos esa esperanza de que vamos a vivir una vida hasta la eternidad con Dios, donde no va a haber, ahí sí verá que no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber maldad. Entonces, que eso nos motive a permanecer en los caminos del Señor. Un cristiano no puede pasar la vida quejándose, sino a través de las tribulaciones que pasa, de las aflicciones que tiene que hacer, entonces poner la mirada en el Señor. Ahí tenemos el caso de Job, que pasó lo que pasó, quedó sin nada, porque Job tenía ciertas jactancias, aunque era un hombre que buscaba de Dios, pero todavía tenía algo que le estaba haciendo daño, y el Señor lo pasó por la prueba y lo perfeccionó. Por eso que al final él dice, del libro de Job, dice que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y eso es lo que debemos nosotros, mantener una dependencia de Dios. Por eso es que debemos estar gozosos. Y dice la otra parte, justamente, sufridos en la tribulación. Sufrido quiere decir que soportamos un gran peso externo. Todas las aflicciones que vienen externamente debemos soportarlo. Aquí se alude a, más o menos utilizando una metáfora, cuando se prensa el olivo o la uva, ¿para qué? Que se exprime y se le saca el jugo. Entonces, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, nosotros debemos mantener la esperanza, debemos ser pacientes, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y dice el mismo Pablo que la esperanza no avergüenza, sino que produce paciencia. Dios al pueblo de Israel, a través de Moisés, le dice en Deuteronomio 8 que lo afligió, lo pasó por el desierto 40 años, pero dice que el propósito, y te alimenté con maná para al final, y te afligí, dijo, pero para al final hacerte bien, para ver qué tenía en tu corazón. Y muchas veces cuando estamos pasando por esas tribulaciones debemos soportar, debemos buscar en oración de Dios para que nos muestre qué es lo que Él está
buscando en eso. ¿Qué parte de nuestra vida cristiana está fallando y en la cual debemos ser perfeccionados? Dice entonces, constante en la oración. Ya habíamos hablado que el creyente tiene que ser, debe perseverar. Y esto constante es que estamos perseverando en la oración, nos mantenemos allí. Muchas veces creemos que Dios no escucha nuestras oraciones, pero sí las oye. Y si no son respondidas en el tiempo que uno quiere, el tiempo de Él es perfecto. Si no es lo que nos da, lo que no estábamos pidiendo en oración, igualito, debemos darle gracias a Dios, porque Él siempre, los planes de Él son mejores que los de nosotros. Entonces debemos mantener esa constancia en la oración, que si no vemos el resultado hoy, lo podemos ver más adelante. Es la metáfora que utilizan los evangelios cuando Lucas habla del juez injusto, ¿verdad? Y la viuda, ella siguió insistiendo, siguió perseverando en la oración, y así debe ser el creyente, mantenerse constante en la oración. Y finaliza en el verso 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La iglesia primitiva es una iglesia, es realmente un modelo. Allí hay dos pasajes que nos relatan realmente y nos reflejan la verdadera vida de la iglesia. Vemos en el capítulo 2, los versos 42 al 47, y en el capítulo 4, del 32 al 37, vemos allí que no había necesidad, sí, había necesidad, pero los que tenían más recursos vendían incluso sus propiedades y llevaban el dinero a los apóstoles para que las necesidades fueran cubiertas. Había realmente ese amor y las necesidades eran cubiertas. Pablo en Gálatas 6:9 dice que no desmayemos, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, y mayormente a los hermanos de la fe. Y de eso justamente se trata. Entonces vemos que todo esto tiene que ver con el amor. La mayor virtud que nos muestra el Nuevo Testamento es justamente el amor. El amor y el amor hacia nuestros hermanos primeramente y hacia el prójimo es lo que nos hace que el mundo nos identifique que somos realmente cristianos. El apóstol Juan en su evangelio, él en el capítulo 13, en el verso 35, dice claramente que en esto conoceréis todo. Cuando se refiere a todo, se refiere a los que estamos dentro de la iglesia, a los que están fuera, a los que están en el mundo. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si os amáis, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces de eso se trata. Y vemos aquí que todas estas características que estamos viendo se refieren al amor. Todo se resume en una sola palabra, que es amor. Amor a nuestros hermanos, amor al prójimo. Y continúa diciendo aquí con la hospitalidad. El autor de Hebreos dice en el capítulo 13, dice que y no olvidéis de la hospitalidad por la cual algunos hospedaron ángeles. Y eso se refiere justamente al Antiguo Testamento, cuando Abraham y Lot, vemos en el capítulo 18 que Abraham hospedó en su tienda a los ángeles, a 3 ángeles, y después en el siguiente vemos a Lot haciendo lo mismo con 2 ángeles, cuando estaba allá en Sodoma. Entonces vean que es algo un mandato que en aquellos tiempos de los apóstoles era muy necesario. En aquellos tiempos tenían que los hermanos, los apóstoles y los evangelistas tenían que ir de ciudad a ciudad, y muchas veces los caminos eran peligrosos, los hostales, más que todo lo que había era pura perversión, algunos eran muy caros. Entonces llamaban a los hermanos a que hospedaran a los otros hermanos. Y esto, cuando dice que hospedar los unos a los otros, se refiere más que todo no con los amigos, con los hermanos que yo conozco, sino con hermanos que quizás lleguen de otras tierras. Entonces la hospitalidad tiene que ser una característica de todo creyente. Cuando Pablo dice el perfil de los obispos, de los pastores, habla justamente en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, habla de la hospitalidad.
cosa que es importante. Y eso no es nada más con los líderes, sino con cada creyente. Eso es un mandato y tenemos que hacerlo. Y yo quiero compartir con ustedes un ejemplo que aparece aquí en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la tercera de Juan. Dice el apóstol del 5 al 8 lo siguiente, hablando de Gayo. Este es un ejemplo de lo que es la hospitalidad, o debe ser la hospitalidad entre los creyentes. Dice en el 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Vean que sin conocerlo, Gayo le prestaba el servicio, lo que necesitaran, él se los proporcionaba. Dice en el 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Lo que acabamos de decir, los hermanos tenían, los evangelistas, los enviados, tenían que ir de una ciudad a otra, muchas veces sin dinero, y entonces los hermanos tenían que recibirlo. Y dice en el 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces debemos nosotros ser hospitalarios, debemos tener ese corazón dispuesto a ayudar primeramente a nuestros hermanos, así no los conozcamos. Si realmente somos verdaderos creyentes, debemos hacer eso. Como el mismo Juan en su primera epístola dice que el que no practica la justicia, el que no ama a su hermano, entonces no es de Dios. Entonces, no sé si tú estás practicando no solamente la hospitalidad, sino el amor, si has sido ferviente en espíritu, si estás leyendo la palabra, si estás cumpliendo con estos 13 rasgos que nos dice Pablo aquí que debería tener un verdadero creyente. En estos tiempos, mi hermano, porque todos los tiempos, siempre decimos que los tiempos anteriores antiguos fueron mejores pero realmente todo tiempo tiene sus dificultades y por supuesto tiene sus bondades, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero el llamado es a amarnos, un amor sin fingimiento, un amor genuino, puro. Que hay personas y hermanos difíciles, eso es muy cierto, pero lo que te corresponde a ti es mostrar amor hacia los demás. Y no solamente con palabras, sino con hechos. El mismo apóstol Juan dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra su corazón contra él, entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Santiago más o menos dice también lo mismo. Entonces, obras, hechos, por supuesto, el primer componente del fruto del Espíritu que habla Pablo en Gálatas justamente es el amor. Entonces, la conducta del creyente tiene que estar basada en el amor ágape, en el amor incondicional, en el amor y punto, como dice un autor. Entonces, ese es el tipo de amor que Dios requiere y demanda de nosotros. Oramos y decimos, Padre, gracias por tu amor, Padre, porque tú sí mostraste ese amor por nosotros cuando enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros. Señor, queremos pedirte perdón cuando te hemos fallado, cuando aún teniendo bienes de este mundo no hemos ayudado al hermano que está pasando necesidad. Señor, queremos reconocer que te hemos fallado cuando no hemos sido constantes en la lectura de tu palabra, en las oraciones. Queremos pedirte perdón, Señor, cuando en vez de amoldarnos y pegarnos a lo bueno, hemos hecho lo malo, porque no buscamos los hermanos de la congregación, no buscamos tu dirección, sino los amigos que tenemos en el mundo. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que sigas perfeccionando la obra que tú iniciaste en nosotros, que sabemos que tu Espíritu Santo, que crezca cada día más y más, que nos dejemos dirigir por tu Espíritu Santo y no por nuestra carne. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por el llamado que tú nos has hecho a formar parte de tu familia y del ministerio. Te bendecimos
y te pedimos por todas esas personas que aún no te han conocido, que aún no te han confesado y reconocido como su único Señor y Salvador. En Cristo Jesús hacemos este ruego con acciones de gracias. Amén y amén.